No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. En A Vista de Lobo hablamos de Nicaragua. La situación con Daniel Ortega, aunque hay unas elecciones en noviembre, ha comenzado una represión importante contra 4 candidatos o precandidatos a las elecciones. Ningún periodista quiere hablar en público con medios extranjeros por miedo a la represión. Hemos conseguido hablar con Edgardo Pinel sobre la situación en Nicaragua y cómo la revolución sandinista ha ido de alguna forma convirtiéndose en una dictadura militar. También hablamos de Francia, de Macron, de la bofetada a Macron, que es mucho más que una bofetada al presidente de la República. Es un aviso de lo que puede suceder el año que viene, que hay elecciones presidenciales y en las que Marine Le Pen puede tener posibilidades de alcanzar la presidencia. Hablamos también con Natalia Sancha, Líbano. Ha estado muchos años ahí, ha sido corresponsal del país, deja Líbano y nos va a contar un poco cómo ha ido la situación y cómo se vive, sobre todo una mujer en Líbano, una situación difícil en un país donde se está quedando sin divisas y donde la situación política es cada vez peor. Ramón Lobo, ¿cómo estás? Muy buenos días y santos parece ser, ¿no? Sí, eso supongo, ¿no? Oye, está pensando que igual la gente que vaya a la manifestación en Colón la confunde con la del Día del Orgullo Gay y se equivoca de manifestación y va con las pancartas equivocadas. No sé, yo no creo que se equivoque. La gente que va a ir a Colón tiene muy claro a lo que va. Lleva yendo desde Galileo a plazas parecidas a la de Colón, contra la Tierra redonda, contra que la Tierra no es el centro del universo, etcétera, 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 matrimonio gay, matrimonio evolución, civil, la evolución, es decir, es... Pero bueno, ellos saben perfectamente a lo que están jugando y están jugando a que caiga el gobierno, porque ahora mismo va a haber una recuperación económica importante y unos fondos europeos, y lo que quieren es gestionarlos ellos para poder decir, mira, qué bien lo hacemos nosotros, cómo recuperamos la economía, y si lo hace Pedro Sánchez y el gobierno de coalición, es posible que este gobierno dure hasta 2023. Claro. ¿Has visto algún coche en el camino hacia la radio? Sí, he visto que hay una película que se está rodando aquí, pero creo que debe ser de los años 50, porque la de Colón es de los años 30. Y el decorado es el mismo, ¿no? El decorado es muy parecido. Empezamos. Vamos. En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, y en pleno gozo, y en plena euforia, y en plena risa, su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿A quién le dedicabas esta canción? Es que se puede dedicar a mucha gente. Para muchos. Es la canción que se cantaba contra las dictaduras militares, el final del franquismo, los primeros años después de la democracia, y se la podíamos cantar también a Daniel Ortega. Es una canción que vale para cualquiera, lo cual demuestra hasta dónde ha llegado Nicaragua, que ha pasado de una revolución sandinista esperanzadora a una dictadura. Y el periodismo sigue siendo una profesión de riesgo en muchos países, amenazas, encarcelamientos, en el peor de los casos asesinatos, y Nicaragua yo creo que es un lugar en el que nos tenemos que fijar especialmente. Hubiéramos querido contar con alguien desde allí que nos hablara de ese deterioro de la situación. Beatriz Nogal ha contactado hasta con 6 periodistas nicaragüenses. Todos han declinado la invitación, no porque no quisieran hacerlo. Nos dicen, estamos amenazados, los teléfonos los tenemos pinchados, tememos por nuestra vida si hablamos con algún medio extranjero.
Es un régimen de Daniel Ortega, lo hemos comentado alguna vez aquí, Ramón, que hace tiempo que camina por la senda de la dictadura y el nepotismo. El presidente del país y su esposa, Rosario Murillo, no permiten la discrepancia y está llegando a unos límites tremendos. Todo empieza en primavera del 18, de 2018, que hay unas manifestaciones contra la situación económica, precaria, etcétera. Y allí Daniel Ortega y su mujer deciden reprimir con mano muy dura a los manifestantes. Rosario, la mujer de Daniel Ortega, Rosario, es la que lleva realmente el mando de la revolución, y ella encarceló primero atacó a Daniel Cardenal, atacó a otros líderes sandinistas, se fueron casi todos de Nicaragua hace 2 años o 3 años, y la situación ahora debe estar muy, muy mal cuando casi nadie quiere hablar. Sirva como ejemplo la detención de la opositora Cristiana Chamorro, hija de Violeta Chamorro, presidenta entre el 90 y el 97. ¿Por qué está detenida, Ramón? En teoría, bueno, digamos. La acusan de lavado de dinero, pero es una excusa para que no se presente. Hay otros 4 candidatos que están haciendo lo mismo, tienen policía en la puerta. El objetivo es que las elecciones de noviembre no se presente nadie. Hay muchos nicaragüenses que han tenido que exiliarse. Saludamos a uno de ellos sin decir dónde está. Edgardo Pinel es periodista y es profesor universitario. ¿Cómo estás, Edgardo? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Rafael. Buenos días, Ramón. El régimen de Daniel Ortega ha desatado una cacería de periodistas con el pretexto de perseguir el lavado de dinero. Es un argumento para arrinconar aún más a los medios de comunicación, ¿no? Totalmente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a mediados y finales del año 2018, hablaba de una cuarta ola de represión, ¿no?, contra los periodistas y contra los medios y los comunicadores. Pero es importante recordar que desde 2007 realmente ha venido, desde que llegó Daniel Ortega al poder, ha venido un proceso de estrangulamiento a la prensa independiente, es decir, que no es vinculada al partido sandinista y al gobierno como tal, y obviamente con una estrategia más suave, que era el tema de cerrar el grifo del patrocinio de publicidad, por ejemplo, del tema de comprar también muchos medios a la luz de la sombra de la cooperación venezolana y distribuida entre sus hijos, hasta llegar a los niveles más represivos con las últimas leyes de ciberdelitos y también de traición a la patria, como le llaman actualmente. Entonces hemos visto un recorrido de menor a mayor, por supuesto, acelerado con la rebelión de abril de 2018, y ahora lo que estamos viendo es una persecución total, por ejemplo, a una fundación que es pública, que funciona activamente y que al menos se consta en los procedimientos administrativos en Nicaragua que todo fondo extranjero manejado por una fundación de este tipo, pública, ¿no?, y regulada por el propio Estado, pasa por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y luego el Ministerio de Relaciones Exteriores en Nicaragua sabe para qué es el dinero que entra, ya sea de la cooperación de la Unión Europea o de la cooperación estadounidense o de cualquier país que sea. ¿Qué deterioro tiene que vivir Nicaragua en los últimos años para que haya tanto miedo a hablar, ¿no? Se fueron un montón de sandinistas, incluso algunos salieron del país. ¿Qué queda del sandinismo? Bueno, es grave, estamos hablando más de 100.000 refugiados tan solo en Costa Rica, en nuestro país vecino del sur. Ahí está Carlos Mejía Godoy, por ejemplo, un símbolo, ¿no?, cultural, musical de la otrora Revolución Popular Sandinista, pero también vemos cada vez más militares también que estuvieron en la Junta de Gobierno. Es decir, la persecución es de tal punto que es que precisamente el mayor nivel de ensañamiento de la represión de Ortega es contra los que estuvieron de alguna manera en su seno. Vemos que las últimas capturas están centrándose ahí, precisamente la última de ayer tiene que ver con personas que estaban en la coalición nacional, que se considera que es ahí donde estaba el MRS, el Movimiento Renovador Sandinista. Entonces ya realmente no podemos hablar de un régimen, una dictadura sandinista como tal, pues ellos siguen, hacen procesiones muy tipo religiosas, inclusive cargando a hombro a una figura de Sandino, pero por mucho que lo digan, realmente es el culto a la personalidad de Daniel Rosario es lo que ha quedado en una dictadura igual que no distingue de ningún tipo a las otroras militares y a la misma de Somoza, por supuesto.
Y tienen una base sólida de fieles, ¿no? Me imagino que además impregnan la educación de su propia ideología y a lo mejor están cultivando toda una generación de seguidores. Claro, y eso es lo más grave todavía, porque tanto de oposición como de gobierno siempre se llenan la boca diciendo, no, tenemos al pueblo, etcétera, etcétera, la gran mayoría del pueblo. Pero realmente en Nicaragua, inclusive a pesar de los crímenes documentados, de todo lo que pasó en medios de comunicación, lo que se logró documentar a nivel nacional e internacional, sigue habiendo una base, ya no digo que es mayoritaria, claramente, como tradicionalmente andaba, por ejemplo, en un 38, un 40%, Daniel Ortega en términos de opinión popular llegaba hasta los 60, 70%, por ejemplo, antes de 2018, pero después de 2018 yo sigo creyendo que tiene una base mínima que podría rondar el 15% de un electorado, una elección libre, justa y transparente. Y esto se explica por dos cosas, por el tema de una estrategia de educación, de control a través de la educación y de la comunicación, de un adoctrinamiento total. Recordemos que hoy día casi el 90% del espectro radioeléctrico de televisión y radio está controlado por canales vinculados a la campaña del Frente Sandinista, controlado por los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la educación ha sido también manoseada en el sentido de que aparecen en los libros de texto Daniel Ortega y Rosario Murillo como héroes e heroínas y una cuestión toda no solo esotérica, digo yo, sino también de culto a la personalidad. Ella es un personaje curioso, ¿no? Porque siempre ha estado detrás de Daniel Ortega. Ahora casi da la sensación que está por encima de Daniel Ortega, que manda más que él. Es un personaje duro, es un personaje raro, que tiene también un mundo exotérico alrededor, ¿no? Combina la religión católica con el esoterismo y hace ahí una mezcla. Habla todos los días en la televisión a la gente. Mediodía, a la hora de la comida más o menos, en Nicaragua ella comparece solo desde 2007, solo ante los medios que tiene, pero uno ve la gran cantidad de micrófonos y ve como 15 o 20 micrófonos frente a ella, pero uno diría que amplio, ¿no? Espectro de medios de comunicación, pero todos pertenecen a ellos. Ella comparece todos los días, habla de una posición bastante maternal, hay veces muy regañadientes, muy fuerte, hay veces muy paternalista, ¿no? De alguna manera, pero esa presencia que definitivamente, mediáticamente supera al propio Daniel Ortega y que algunos le atribuyen que es igual o más dura que él en la toma de decisiones cuando se dio la orden, por ejemplo, vamos con todo, cuando era el tema de aplacar lo que ellos le llamaron golpe de Estado en 2018. Y ahí entran preocupaciones profundas en el tema de que pareciera que cuando uno ve el aura que rodea, ¿no?, a este personaje, Rosario Murillo, uno dice qué tan racional son las decisiones que toman y no tan emocionales o de otro tipo, ¿no?, que puedan estar tomando. ¿Y qué tiene que pasar para que esto cambie? Es una situación complicada, es compleja. Nicaragua, el deterioro institucional y la incapacidad de poder dar una respuesta interna, creo que siempre obliga a ver la salida tanto a lo interno como a lo externo, ¿no? El rol de la comunidad internacional. Pero sobre todo, para explicarlo a nivel interno, si en 2018, ante lo que sucedía, hubiese habido un mínimo de Estado de Derecho, un mínimo de independencia judicial sobre todo, en Nicaragua quizás se hubiera podido controlar, pero hoy no hay nada, todos los poderes del Estado están concentrados y controlados por ellos. Por eso digo que lo urgente hoy por hoy parece, obviamente, que es la libertad de los presos políticos, más de un centenar, de los candidatos y candidatas a opositores, que es lo más visible, pero lo estratégico, lo de fondo es la institucionalidad de Nicaragua, el derecho humano, los derechos humanos, que es como un elemento transversal que debe ser más allá de derecha e izquierda, ¿no? El derecho a elegir y ser electo, que es lo que está frente a nosotros. Pero ya se negoció en 2018, hubo conclusiones de esa negociación con garantes internacionales, por supuesto, el tema del cese de la represión, el tema de poder ir a unas elecciones libres, justas y transparentes, lo refrendó la Organización de Estados Americanos. Es lo mismo que la política exterior española ha pedido en Venezuela, es decir, una negociación entre oposición y gobierno y desembocar en unas elecciones libres, justas y transparentes. Es decir, ya está, el camino recorrido está en papel, y está refrendado internacionalmente. El tema es quién tiene la voluntad política, más allá del discurso real, de empujar hasta que esto sea una realidad. No de un regalo,
para los nicaragüenses. Los nicaragüenses tenemos derecho humano de la libertad, de la vida, que ya nos han arrebatado muchas personas, lamentablemente, en Nicaragua. Pero también el derecho a elegir y ser electos, como un camino y una opción cívica y democrática, por supuesto. Claro que sí. Edgardo Pinel, que es periodista y profesor universitario, te agradecemos mucho esta conversación, Edgardo, y suerte en el futuro. Suerte. Gracias a ustedes por hacer ver y constantemente la situación grave que estamos viviendo, que está viviendo en Nicaragua y que se sufre desde afuera, por supuesto, porque uno tiene el corazón dividido, con más de 100, en total en el exterior, más de 120.000 exiliados. Claro que sí. Un abrazo. Un abrazo. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte tes méandres au creux de Rhin, et tout ira bien là. Le vent nous portera. De Nicaragua a Francia, Damien Tarel, que es el hombre que el pasado martes abofeteó al presidente francés Macron, ha sido condenado a 18 meses de cárcel por un juicio exprés. Ha ingresado ya en prisión. Es una agresión que se produjo mientras Macron saludaba a un grupo de ciudadanos en una visita al suroeste del país, y justo antes del bofetón gritó algo así como "abajo el macronismo", ¿no? Sí, y ahora acaba de haber una información sobre que le han tirado harina a Mélenchon, que es el candidato de la izquierda. Esa bofetada es un poco un símbolo de la situación en Francia, de cómo ha actuado Macron de alguna forma no enfrentando al peligro cada vez mayor de una extrema derecha muy activa. Hay que recordar que hay elecciones presidenciales, ahora hay elecciones regionales, pero el año que viene, en mayo, hay elecciones presidenciales donde Marine Le Pen puede tener muchas posibilidades de ganar la primera vuelta, y ya veremos qué pasa la segunda, y debería ser un despertar para la Francia democrática, y también para Macron, que vive en una especie de nube de marketing. Ya sé que a nuestro amigo que vamos a tener ahora con nosotros le gusta más Macron que a mí, pero hay un problema claramente electoral en Francia en el horizonte. Bueno, y lo que ha pasado no es solamente un suceso, es también quizá un símbolo, ¿no? Nicolas Sarkozy y Jacques Chirac sufrieron incidentes similares en 2011 y en 2002. A la vista de ese bofetón, ¿cómo se presentan para Macron esas elecciones regionales, tú crees? Pues no lo sé, las elecciones regionales tampoco son tan importantes. Lo importante es ahora lo que va a pasar el año que viene. Es cierto que falta algo, casi un año, que en Francia los sondeos es una cosa y la realidad es otra, que hay una especie de pacto de Estado, que todos los partidos se unen en las segundas vueltas para impedir que la extrema derecha llegue al poder. Eso ha sucedió, por ejemplo, cuando llegó Macron al poder, pero Macron ha fallado de alguna forma todo el espectro de la izquierda que le ha estado apoyando. Entonces no sé si ese espectro le volverá a apoyar. Saludamos a Marc Bassets, que es corresponsal del País en París. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Te iba a decir, defiéndete lo primero de lo que te ha dicho Ramón. No, yo no sé cómo lo ha dicho, que tengo simpatías, ni tengo simpatías ni dejo de tener. Que eres más macronista que él. Eres más que yo. Bueno, intento observar y entender lo que pasa en este país, que es bastante complejo ya. También te digo que ser más macronista que Ramón tampoco es mucho mérito, ¿eh? Oye, las elecciones regionales tendrían lugar los días 20 y 27 de junio, ensayo de las presidenciales del 2022, ¿no? Bueno, se leerán y se interpretarán así, aunque habrá que ir con cuidado porque son dos elecciones muy distintas, ¿no? Primero, porque las regiones, los poderes de las regiones en Francia son muy pequeños, incomparables con las comunidades autónomas españolas o con los Länder alemanes o con los estados de Estados Unidos, ¿no? Pero sí que serán un termómetro y se prestará mucho la atención al resultado del reagrupamiento nacional, el antiguo Frente Nacional de Marine Le Pen, que, como decía Ramón, pues está bien situado para ganar la primera vuelta de las presidenciales del próximo abril 2022 y seguramente, según todos los sondeos, con mejores resultados en la segunda vuelta de los que tuvo en las últimas elecciones presidenciales de 2017. Entonces, Marine Le Pen sacó un 34% de votos en la segunda vuelta y Macron un 66%. Ahora, seguramente, si se hiciesen las elecciones presidenciales hoy, la distancia sería mucho menor. Está claro que va a ser entre ellos dos, porque Anne Hidalgo no despega las encuestas, es cierto que no se ha presentado, y el problema es que Macron a un sector de la izquierda la ha defraudado. ¿Tú crees que el electorado sabrá medir el peligro de una presidente Le Pen? Bueno, este es el gran interrogante, ¿no? Porque, como explicabais, en la segunda vuelta, tradicionalmente, en Francia, se unen todos contra Le Pen, ¿no? Contra la extrema derecha. En 2017...
Le Pen 34, Macron 66. Ahora los sondeos dicen Le Pen 47, Macron 53. Esto es un margen que ya entra casi en los márgenes de error, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? Pues posiblemente porque habrá una desmovilización de votantes, no específicamente macronistas, pues eso, gente de izquierda que no quería hace 4 años que Le Pen ganase, que votó a Macron sin mucho entusiasmo, pero para impedir a Le Pen, y que ahora, después de el balance de el año que viene 5 años de Macron y su gobierno en el poder, pues pensarán, no nos vamos a movilizar para darle 5 años más a Macron, y si tiene que ganar Le Pen, que gane. Esto habrá que verlo cuando se vayan acercando las elecciones, pero ahora sí que hay muchas personas de izquierda, y esto lo dicen los sondeos, que son reacias a esta nueva movilización. La pandemia sí que ha tenido un efecto de aplacamiento sobre movimientos como los chalecos amarillos. Es divertido porque hace un par de días en el partido de Rafa y Djokovic, cuando llegaba el toque de queda, todo el estadio empezó a gritar no nos vamos, y algún comentarista decía en broma que claro que los franceses llevan un año sin huelgas, tienen muchas ganas de una manifestación, ¿no? Yo no sé si se piensa que cuando acabe la pandemia ahora puede un resurgir de todos estos movimientos. Podría pasar, pero veremos. Aquí siempre se habla cada año o cada verano se habla del otoño caliente, ¿no? Y muchos otoños al final no son calientes ni son nada. O luego llega un otoño caliente, pero por donde nadie lo esperaba, como sucedió con los chalecos amarillos, ¿no? No fueron los sindicatos que eran tradicionalmente la fuerza de oposición en la calle, sino un movimiento casi espontáneo, no organizado. Entonces esto se verá. Bueno, en Francia está una situación similar en ciertos aspectos a otros países europeos, también a España, ¿no? Ahora hay un cierto optimismo, porque después de más de un año de confinamientos, desconfinamientos parciales, pero bueno, la vida normal no retomaba. Ahora la vacunación va a todo tren. Desde el 19 de mayo han abierto los restaurantes, teatros, museos, la gente vuelve a salir a la calle. Hay una cierta alegría, joie de vivre, ¿no? Como se dice en francés, y esto podría beneficiar al gobierno. Y después, pues en los próximos meses empezará a gastar el dinero también, como en España, del plan de recuperación europeo. Hay incertidumbre. Una de las cosas que podría ocurrir sería que el impacto de la crisis económica fuese mayor, o fuese importante, mayor de lo esperado. Podría pasar y esto entra dentro de los cálculos de los politólogos y también del gobierno, un regreso del virus, de alguna variante que arruinase esta nueva, entre comillas, normalidad. Queda un año para las elecciones. Hay que recordar, si nos situamos ahora en 2016, un año antes de la elección de Macron, ningún sondeo consideraba que Macron tuviese posibilidad alguna de ganar las elecciones. Se consideraba que ganaría un candidato de la derecha, había unas primarias, François Fillon era el favorito. Es decir, hay que ser cautos porque falta tiempo todavía, un año, para las elecciones presidenciales. No sé hasta qué punto Marc sigue la actualidad española, pero yo me pregunto si el bofetón a Macron también refleja una cierta radicalización de las posturas políticas en Francia, si los medios de comunicación también se están atrincherando mucho en las posturas políticas allí. Es posible que sea un reflejo de la crudeza o de la dureza o de la tensión del debate político, ¿no? Y estos días hay una discusión, un debate un poco intelectual, de análisis, ¿no? de qué significa este bofetón, ¿no? Es un reflejo, en efecto, de un lenguaje más polarizado, de una agresividad verbal, ¿no? En los debates, en las tertulias, entre los líderes políticos, o, como dice Macron dijo que era un hecho aislado, que no había que darle más importancia, ¿no? Y él dijo, la violencia grave dijo casi literalmente esto, la violencia grave no es esto, la violencia grave son las mujeres maltratadas, los feminicidios, ¿no? Es verdad que Macron es un símbolo, no Macron, el presidente de la República, que en pocos países el presidente tiene este estatus casi monárquico como en Francia, ¿no? Entonces el shock de ver a Macron abofeteado de esta manera, pues sí, es considerable, pero también, como recordabais, no es nuevo. A Sarkozy le pasó en el 2011, a Chirac le dispararon, no le dieron, el que tiró falló, era un militante de extrema derecha en el año 2002. El general de Gaulle, para remontarnos un poco más atrás, sufrió muchos atentados que estuvieron a punto de acabar en su vida. Es decir, no es estrictamente nuevo, pero sí que Francia vive este momento de tensión. Es un momento
un poco ambivalente. Antes os comentaba que hay este optimismo que vuelve en Francia, que es un país muy pesimista, ¿no? Habitualmente. Pues este optimismo convive con una tensión, un sensación de inseguridad. Hace unas semanas se publicó este manifiesto de exmilitares, ¿no? Diciendo que Francia está al borde de la guerra civil y insinuando incluso que habría que tendría que haber un golpe de Estado, un manifiesto bastante grave, ¿no? Sí. Que ha habido incluso represalias, es decir, se han tomado medidas disciplinarias, ¿no? Sí. Contra estas personas. Conviven los dos aspectos, el optimismo y el discurso que dice que Francia está a punto de estallar, que es una olla a presión y que tarde o temprano esta olla va a reventar. No suena esa dicotomía. Mar Bassets, que es corresponsal del País en París. Mil gracias, como siempre, Mar. Cuídate mucho. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Well, I feel like an old hobo. I'm sad, lonesome and blue. I was fair as a summer day. Now the summer days are through. You pass through places, and places pass through you. You carry them with on the souls you traveling. Ramón, el domingo pasado dedicábamos un espacio a Afganistán, que es una nación que no consigue salir de una espiral de pobreza y de violencia. Hoy queríamos fijarnos en Líbano, que es un país que hemos hablado muy poco de él en este espacio, ¿verdad?, en tantos años. Sí, es un país que funcionaba muy bien antes de la guerra civil. Se le llamaba la Suiza de Oriente Próximo y luego se fue al garete. Y la verdad es que tiene todas las razones para irse al garete, porque es un país que está secuestrado por una constitución irreal ahora mismo. Está establecida sobre un reparto demográfico que no es real en estos momentos y que no tiene ninguna salida. Y era el Beirut, el gran sitio de Oriente Próximo, el mar. El lugar de que todo el mundo se enamora cuando va allí, sí, ¿verdad? porque tiene una comida extraordinaria. La cocina libanesa es de lo mejor que hay. Y se ha ido al garete por completo. Y queríamos hablar con una persona que ha vivido todo este proceso en los últimos años, incluso que le ha afectado a ella en sus pulmones, ¿no? En sus pulmones. Sí, no, porque está... A lo mejor estás dando más datos de los que ya querría. No, porque claro, la expulsión del puerto lanza un montón de porquería al aire, es una ciudad contaminada, claro. Es un país que no funciona. Natalia Sancha, ex corresponsal del País en Líbano. ¿Cómo estás, Natalia? Buenos días. Buenos días, Javier, Ramón, ¿cómo estáis? Nos atiende desde Bruselas. Esto de los pulmones igual ni querías contarlo, pero ya lo ha contado Ramón por ti, fíjate tú. Sí. Ramón, rápidamente. Oye, ¿es Líbano, Natalia, un país en caída libre? Líbano, sí, absolutamente. Y el problema es que lleva en caída libre desde hace ya casi un par de años. En octubre de 2019 comenzaron lo que ellos llaman la Zaura, la revolución, con multitudinarias y masivas protestas en las calles y desde ahí se ha acelerado. Digamos, la libra ha perdido un 80%, los bancos han hecho una especie de corralito, hasta tal punto, para daros una imagen un poco más gráfica, de que hoy en día si alguien quiere rellenar el tanque de gasolina del coche, pues hay que hacerse unas colas de 2 horas y te arriesgas a que la cosa acabe en tiroteo. Qué horror. No hay divisas tampoco, ¿no? Entrar y salir. Divisas agotadísimas, lo que implica que las reservas que tenía el Banco Central se están agotando y ese es el mayor temor que hay ahora mismo. Los economistas dan entre 6 meses y un año a que se acaben, y una vez que se agoten, lo primero que se va a retirar son los subsidios estatales, es decir, nada de medicamentos, y eso que ya las farmacias están muy desabastecidas y de hecho están en huelga, nada de pan, es decir, la harina es lo primero que se corta también el subsidio, y nada de gasolina. Os podéis imaginar el escenario de violencia que se espera en las calles libanesas. Porque cuando uno no tiene con qué alimentar a sus hijos, obviamente lo busca donde sea. Es un país que no termina de superar su guerra civil del 75 al 90, pero es uno de los países que más refugiados acoge, sobre todo sirios. Efectivamente. Pues para que os hagáis una idea, acoge a 1,5 millones de refugiados, lo que cuenta por 25% de la población. Más o menos, si andas por la calle, 1 de cada 4 transeúntes, un refugiado sirio. Y ya se está viendo la tendencia en las declaraciones estatales y en las mismas medidas que están tomando. Para que os hagáis una idea, en Biblos, en el norte de Beirut, están tomando medidas de toque de queda para los ciudadanos sirios, que son refugiados, la vasta mayoría, que no puedan transitar a las calles de 6 de la tarde a 9 de la noche.
Entonces se van a convertir un poquito en la cabeza de turco, que siempre ha ocurrido en todas las crisis y sobre todo en esta brutal crisis económica, que ni siquiera en la guerra civil llegaron a este grado de pobreza, de tener al 55% de la población por debajo del umbral de la pobreza. Entonces se teme, todas las organizaciones de derechos humanos y ONGs están advirtiendo de que los refugiados sirios se puedan convertir en un poco en cabeza de turco para justificar, de cara a la clase política, justificar la crisis. Siempre hay que echar balones fuera. Claro. Con tanta gente bajo el umbral de pobreza, ¿cómo se están comportando los jóvenes, que suelen ser un poco quienes inician las revoluciones? Ellos eran, la verdad, que la generación de veinteañeros, un poco los millenniums, que no han vivido la guerra civil que mencionaba antes Ramón, que son ajenos a ese sistema sectario que se estableció por el que es el único país de los 22 árabes que tiene un presidente cristiano. Pero es algo ficticio. Las cuotas de poder están repartidas en función de las sectas demográficamente. Y eso ya es un sistema obsoleto, que la gente joven no quiere encontrar puestos de trabajo en función de la secta a la que pertenece, porque ya eso es algo pues caduco para ellos. Y el problema es que como han hecho este último pulso de la faura, de las protestas, y no les ha valido porque se ha seguido de la explosión y se ha seguido de una parálisis política que ya dura 10 meses sin gobierno, pues los jóvenes, voy a decir una cosa, en cuanto abren las puertas, en cuanto la pandemia se relaje un poco y abran las puertas, va a haber una sangría migratoria de jóvenes diplomados y de profesiones liberales, médicos, abogados, arquitectos, una nueva diáspora, porque ya sabemos que la diáspora libanesa es más numerosa que incluso la población dentro del país. Yo conocí una escritora libanesa, que tú sabes quién es, que me dijo una frase brutal, que tenía 2 hijos, y me dijo: yo los he educado para que puedan vivir fuera del Líbano, no tengo esperanza. No solo eso, siempre van a la búsqueda, un libanés siempre está a la búsqueda de un pasaporte, de un segundo pasaporte, porque es como un seguro de vida de que en cuanto se hunda el barco, pues puedan enviar a los hijos fuera, que es lo que todo el mundo quiere. Claro. ¿Qué significa ser mujer en Líbano, Natalia? Pues ser mujer en Líbano es algo muy contradictorio, porque al ser un país, es un país que enamora por el caos y el contraste. Entonces, lo mismo tienes a una mujer con un chador, con este velo iraní cubierta de pies a cabeza, que con un niqab, que es más de estilo del Golfo, que es se deja como una rendija para los ojos, que en minifalda y con un escote. Entonces, eso es más Beirut, o sea, el contraste y la caricatura un poco de Beirut. Pero es un país que por esa mixtura de las 18 confesiones, por esa presencia de los cristianos, tiene más apertura y esa convivencia entre gente de diferentes estatus, de diferentes religiones, culturas, extranjeros, está más permitido. Entonces digamos que es uno de los países donde hay menos acoso, donde hay más tolerancia, donde más se permite, donde hay más zonas de bares, de restaurantes, de salida, de playas. Así que es uno de los países en los que es más, digamos, ameno para una mujer vivir de alguna forma. ¿Y los medios de comunicación están muy polarizados, muy politizados? ¿Es difícil hacer periodismo? Pues es uno de los países donde supone que hay más libertad de expresión, aunque últimamente se ha ido restringiendo, sobre todo en lo que es la esfera digital, Facebook, en los social media de alguna forma. Pero se supone que es donde es más fácil, y lo es, comparado a otros países como Egipto o como Turquía, si nos vamos un poco más al norte, es donde más libertad de expresión hay. El problema es que los medios están totalmente sectarizados, si lo puedo decir, si me puedo inventar la palabra, conforme a cada confesión. Entonces cada confesión tiene un medio, una televisión, un periódico por el que propaga y defiende sus ideas, y entonces los lectores son los lectores que se reasertan en sus ideas leyendo o viendo el canal de televisión de la confesión a la que pertenecen. Es un confesionalismo doméstico, lo llamó un día George Corm, el escritor y político de hecho, y es cierto, es doméstico, este sistema de TAEF que cerró la guerra civil lo ha hecho hasta tal forma que las universidades tienen cuotas por confesiones para contratar profesores. Natalia Sancha es corresponsal del País en Líbano. Gracias por la conversación y no le cuentes nada a Ramón, que luego lo va contando por ahí. Un abrazo. Era corresponsal, pero muchas gracias. Ahora nos hablas desde Bruselas. Bienvenida a Europa y a la oscuridad de Bruselas. Sí, ya me está afectando la climatología. Hasta luego. Chao. Hasta luego.
poco de música para pensar, Ramón. Sí, un poco de música para pensar, para los que sepan pensar y los que quieran pensar. Bueno, los que tengan el chip. Fíjate, Francia decías que era pesimista porque piensa demasiado. Es verdad. Pero también hay una Francia que participó en la expulsión de los judíos y el asesinato de los judíos. O sea que esa derecha no es de ahora, viene de siempre. Es verdad. Cuídate. Chao. Querida España, esta España mía, esta España nuestra. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.